La principal manera de educar a unos niños que empiezan un deporte de base es en valores. Los entrenadores, tanto los profesores de educación física, ya deben saber que una educación en valores como la humildad, la solidaridad, el respeto, el fair play, tiene que ser lo básico para que un niño pueda aprender un deporte base. Y por supuesto también enseñar cómo la violencia no tiene que ir aparejada a un deporte que requiere competición, pero no requiere una competición a primer nivel, conseguir un resultado deportivo, pero siempre con el máximo compañerismo entre todos los jugadores o jugadoras. Las medidas son bastante difíciles porque implican un cambio cultural y todavía nos falta muchísimo. Lo que están haciendo ahora con que ya no se permita insultar a los jugadores y tal, eso implica un cambio cultural y hay que empezar desde deporte base. Vuelvo a repetirme, los entrenadores son fundamentales y lo que hay que focalizar es que los padres no deben creerse que sus hijos van a ser los mejores en la pista. Tienen que tener actitud positiva de poder conseguirlo, pero no tienen que focalizar en el niño de hay que conseguirlo todo para llegar al máximo y eso implica la violencia. Tienen que tener en cuenta que son niños y que los niños lo principal que tienen que hacer es hacer deporte por salud y divertirse. Ese es el objetivo. Desde mi punto de vista debería ser el último recurso, porque tener un policía que esté vigilando a un partido de fútbol, un partido de baloncesto o una competición de tenis, etcétera, implica una situación de disconformidad, yo creo, para los jugadores y también para las personas que lo están viendo. Un policía siempre implica autoridad. Deberíamos tener ya la capacidad, como adultos, de poder enseñar a los niños que un policía no tiene que estar en un campo de fútbol y si ocurre algo grave, un mecherazo, un problema con un árbitro, etcétera, pues llamar a la policía como puede pasar en cualquier otro ámbito, no solo en el deportivo. En esta pregunta no se puede generalizar porque aquí depende principalmente del deporte. La gran mayoría de los deportistas sí son un buen ejemplo porque no generan casos de violencia. Si nos metemos en el fútbol, que es de los deportes que más violencia generan, desde mi punto de vista, no son un buen ejemplo. Primero, porque producen actos violentos, porque por un lado les condiciona muchas veces el entrenador y también en segundo lugar porque las sanciones que se ponen no son lo suficientemente estrictas. Creo que la primera sanción que ha habido estricta hoy en día ha sido la que se produjo con el jugador Luis Suárez, que le expulsaron de una competición durante un determinado tiempo y era porque era reincidente. O sea, que ya había producido otros casos de mordeduras a otros jugadores. Entonces, si esas sanciones en el fútbol fueran culminantes y se pudiera expulsar a alguien de una competición, pues a lo mejor reduciríamos el casos de violencia en el fútbol, pero yo creo que es algo que no va a producirse en la vida. Es una problemática que va en función del nivel cultural de un país. A menor nivel cultural, mayor violencia hay. Aquí todavía nos falta bastante evolución y bastante educación en valores. Entonces los países que tenemos alrededor pues también tienen casos de violencia, pero si ya luego nos vamos, como el ejemplo que hemos visto muchas veces en Egipto, vemos que ahí la violencia es muchísimo más elevada porque el nivel cultural es mucho más bajo. Pues esta pregunta resumiría un poco lo que es la entrevista conjuntamente, porque por un lado habría que educar desde la base los entrenadores y las familias, en que deporte es competir, pero sobre todo divertirse y fair play, y también por el nivel cultural y los medios de comunicación, ya que los medios de comunicación hacen un papel bastante grave a la hora de transmitir la violencia porque focalizan y dan muchísima importancia a que se hayan pegado dos jugadores de fútbol o dos jugadores de baloncesto, etc. Si los medios no dieran esa importancia y lo dejaran como un hecho negativo en sus informativos y le dieran esa importancia negativa, no como del morbo, que es lo que hacen, también mejoraríamos que no se siguiera produciendo esa violencia, ya sea entre compañeros o contra el árbitro.